Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, quien es uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana, quien representa valores de superación, valentía, perseverancia, justicia. César Abraham Vallejo Mendoza. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que opina César Vallejo sobre los conflictos civiles en 1933 a 1939? Si no lo sabes, acá te lo explicamos. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue el hogar más recóndito y relevante de nuestro poeta peruano. Tuvo como padre a don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le caracterizaba por tener un alto sentido de justicia al momento de intervenir en los diversos conflictos que se suscitaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a su familia. Fuente dadora de afecto, enfocada a la crianza de sus hijos. El matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que a Vallejo lo apodaron Chulca, último en quechua, y curiosamente clasifica a sus hermanos por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. La educación de nuestro gran poeta César Vallejo inicia en su localidad natal de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Después de ello se trasladaría a Huamachuco para seguir sus estudios secundarios en la institución educativa San Nicolás en el año 1909. Las labores universitarias comienzan en la Universidad Nacional de Trujillo, haciendo un internado para la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, tuvo que renunciar a sus estudios por motivos económicos. En 1913, nuestro amado poeta se reincorpora a sus labores universitarios y logra graduarse en bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana en el año 1915. Cabe destacar que la hermosa ciudad de Trujillo se consideraría como parte intelectual de nuestro ilustre poeta, ya que es el centro de encuentro de diferentes escritores que se acentúan para convertirse en el Grupo Norte durante el año 1913. Asimismo, en ese año entra a trabajar como docente del primer grado de primaria en el Centro Escolar de Varones número 241 del Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño al que sería el gran novelista Ciro Alegría, ¿no? Al mismo que relata años más tarde que César Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían en su día a día. Uno de los momentos más duros para nuestro poeta llega con la muerte de su madre, quien en ese momento se encontraba en Lima. La reacción de Vallejo se transformó en un dolor infalible de resignación, cuestionándose el hecho de no haber estado presente al lado de ella en sus últimos días de vida. Sin duda, Vallejo conmemora a su madre con sentimiento de agradecimiento, ternura y total admiración, producto de los bellos recuerdos que se reflejan en sus pensamientos y le sirve de base para crear poemas de agonía y desolación. Después del trágico momento, regresa a Santiago de Huamachuco y participa en una fiesta patronal donde es acusado injustamente de un saqueo o incendio, y causa de ello lo encarcelan durante 12 días y es puesto a disposición de la fiscalía. En ese entonces César Vallejo toma la decisión de abandonar el Perú después de haber pasado por situaciones críticas y denigrantes en su país natal. A causa de ello decide radicar en el extranjero y es así como llega a la ciudad de París, lugar en el cual conoce a quien vendría a ser su esposa, Georgette Philippard, quien representaría uno de sus soportes más grandes y fuertes en su vida. España, aparte de mí nuestro poema. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo,
abajo su antebrazo, que hacen en cabestro 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad de los sienes concavas? Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo nuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuesta, está nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera. ¿Por qué os dio la altura, vértigo y división y suma niños? Está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir. Si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote, el displongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar? Atado por la plata, el gran tintero. ¿Cómo vais a bajar los lados del alfabeto hasta la letra que vació la pena? Niño, hijo de los guerreros, entre tanto, bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en sus manos la calavera hablando, y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menor de las pirámides, y aún de las cisnes que andan con 2 piedras. Baja el aliento, y si el antebrazo baja, y si las férulas suenan, si la noche y el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis nadie, y os asustan 2 lápices sin punta, si la madre de España cae, digo, es decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. La Guerra Civil Española tuvo algún papel predominante en Vallejo para escribir España aparta de mí este cáliz. Era 1937, cuando Vallejo se encontraba en España, junto a su ya esposa Georgette, presenciando el levantamiento civil español a raíz de un fracaso golpe de Estado. Esta guerra civil evidenció muchos problemas, como peleas entre el comunismo, el fascismo, el militarismo, la democracia, problemas de índole religiosa y clases sociales. Evidentemente, esta guerra civil y el hecho de presenciar todos los problemas ya antes descritos, caló en el pensamiento de Vallejo de manera humana, política e intelectual, plasmando así en su poemario España aparta de mí este cáliz. Todos estos conflictos e ideas sobre los mismos con eufésimos cristianos en cada párrafo que él así lo compone. Bueno, abarcando así 4 ideas principales de la religiosidad. Entre ellas están 2 relacionadas con el Antiguo Testamento, profetizadas por Isaías. Entre ellas tenemos la agonía y la muerte de Cristo humillado y flagelado, la esperanza de un nuevo Jerusalén donde reine la felicidad a causa de la resurrección de Cristo. También tenemos 2 relacionadas con el Nuevo Testamento. El misterio de la Divina Trinidad, está la redención de Jesucristo. Bueno, en el poemario también se hace referencia a esta Trinidad conformada por el socialismo cristiano comunista, el gobierno español
el proletariado, siendo este el último que personifica la redención. ¿El humanismo de Vallejo se ve reflejado en los escritos de su poemario? Para poder resolver este interrogante, analizaremos dos de los poemas que lo componen. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No te mueras, te amo tanto». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: «Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Poema 12, Masa. Vallejo nos transmite con total claridad el dolor de la tragedia humana, sensibilizándonos e induciéndonos a que cuidemos de nosotros mismos y nuestro prójimo, superando de manera conjunta las adversidades venideras. Del nombre ya estamos acostumbrados a que Vallejo utilice al pan o derivados como símbolo y representación del alimento en sus poemas. En esta oportunidad, como nombre de uno de los poemas que habla de la muerte. Pero ¿qué relación puede haber entre dos cosas tan opuestas? Es pues que el poeta relaciona la masa con la materia prima, que al someter al calor del fuego se convierte en pan, pan como símbolo de la vida, en donde el calor representa la ayuda que pide y clama para que el hombre se levante, y el pan como resultado que satisface nuestras necesidades. En este caso, nuestro combatiente eche a andar después de haber rozado la muerte. Entonces, el poeta no solo hace referencia en sus palabras a la muerte, sino también a la vida, a las necesidades humanas como comer, la solidaridad y compasión humana que cada uno de nosotros debemos de tener, pero por sobre todo demostrar a nuestros semejantes. Con sus versos nos sumerge en el dolor y gracias al calor que recibe esa masa, nos reconforta en la solidaridad y la vida, con el único objetivo de buscar el bien universal. Poema 14. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la haz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la haz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo, y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo te negará 3 veces, y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de los héroes. Cuídate de los muertos. Cuídate de la república. Cuídate del futuro. En el poema se nota el querer de Vallejo por esa tierra, por una simple razón, que le pide a España que se cuide de todos los males, que a su parecer sufre porque piensa en su futuro, quiere ver a España luego y que no caiga en el momento. Nos hace reflexionar del futuro de una nación que es usada por los políticos para sus intereses personales. Sus líneas, llenas de conmoción exclamativa, nos hacen un llamado energético a la realidad y, como ya lo habíamos explicado, haciendo siempre referencia cristianas mediante eufemismos bien elaborados.
Cuídate de que antes de que cante el gallo te negará 3 veces, haciendo referencia a la agonía de Jesucristo hasta el Calvario, agonía por la que el poeta nos evidencia en sus poemas que pasaba España, agonía ocasionada por ellos mismos en su indiferencia. Muerte de César Vallejo. Vallejo se fue de este mundo agotado, impotente, entregó todo de sí, sus impulsos, sus ideas, su pluma y papel a favor del nacimiento de una nueva humanidad, una humanidad más consciente, solidaria y dadivosa, que defienda la dignidad y sobre todo a los más pobres. Quizás no participó en las trincheras de la guerra civil, pero participó en las trincheras de culturizar a las personas en el lugar que se encontraba, y con sus versos a nuestro país, sabiendo que más temprano que tarde llegaríamos a deslumbrarnos con sus ideas. Podemos decir con firmeza que el martirio que padeció no fue propio, sino martirio del prójimo, siendo ejemplo en vida de cómo debemos hacerle frente a las causas que nos apasionan, no dejando de lado nunca el bien de la humanidad y la solidaridad como esperanza del bien común, muriendo en el campo de batalla de la lucha entre la desdicha, odio y aprovechamiento, y desinterés contra la solidaridad, amor y familia, un 15 de abril de 1938. Y es que gracias a su esposa Georgette, quien hizo públicas las obras inéditas de nuestro poeta de hogar y de fogón, difundiéndolas por toda la humanidad y defendiendo arduamente las convicciones que en su obra se reflejan. Lamentablemente sus restos no descansan en el país natal, siendo trasladados los restos en el cementerio de la ciudad de Montparnasse, Francia. Reflexión. Las guerras civiles no son exclusivas del viejo continente en nuestro país. Hemos vivido varias desde nuestra formación como imperio, con las guerras entre dominios incas, golpes de Estado y lo más reciente por grupos terroristas. Terrorismo que toma como medio principal el miedo, dolor, desdicha y muerte, siendo este medio equivocado para lograr una sociedad de idealismo vallejiano, una sociedad donde reine la solidaridad, la justicia y el humanismo. Nuestro poeta ya nos ha advertido en sus poemas de la desconfianza de propuestas mesiánicas, políticas y económicas. Veamos en contraste lo que pasó en España. Lo único que nos recomienda es la solidaridad, la esperanza de que el humanismo sea nuestra práctica y el camino de vida, teniendo siempre presente a Dios y creencias religiosas como él tenía presente en sus poemas. En la actualidad, en nuestro Perú, las injusticias en nuestro país se ven a diario y no hay freno que las pare, siendo los más débiles y pobres los que pagan las consecuencias. Leyes que en vez de estar del lado del afectado, del herido y asesinado, parecen tener una venda y colocarse en el lado opuesto, demostrando la falta de igualdad, solidaridad, respeto, cualidades que caracterizan la personalidad y vida de César Vallejo. En conclusión, las nuevas generaciones son la esperanza de nuestro poeta rumbo a la sociedad, como siempre idealizó. Si la madre España cae, salid niños del mundo, id a buscarla. Y se está dando la recuperación de la democracia en nuestro país. Se ha dado gracias a los movimientos de los jóvenes, una mini guerra civil, donde los jóvenes fueron los principales protagonistas, donde las nuevas generaciones salieron a buscar. El Perú se había ido, siendo esta una gran lección de que tenemos memoria y que nosotros, como nuevas generaciones, iremos contra los males que aquejan nuestra nación.